Muy buenos días a todos, todas, todes. Un gusto estar aquí para moderar este segundo conversatorio con Premios Universidad Nacional. En este caso, dos premiadas, dos mujeres unamitas maravillosas, premiadas en el 2024 con el Premio Universidad Nacional, la doctora Verónica Murúa Martínez, y con el Premio Jóvenes en Investigación en Ciencias Sociales. Ahora voy a decir en qué fue el de la doctora Gaya Johanna Macaran Cubis. Y bueno, un gran placer tenerlas en el CEICH. No es la primera vez que se organiza un evento como este. Y nuestra idea es, bueno, saludo también al público que nos está siguiendo a distancia, desde sus casas o sus cubículos, desde otras ciudades o desde el extranjero. Los saludo con mucho gusto. Y bueno, es realmente un honor tenerlas aquí para que ustedes dos puedan conocerse como dos premiadas del mismo año, porque igual se vieron las caras el día de la premiación y se saludaron, pero tal vez sería interesante que sepan una de la otra qué hacen cada una y que puedan conversar con nosotros, con el público asistente de manera presencial y virtual, en torno a la investigación interdisciplinaria en artes, que lejos de ser un término restrictivo, este es un centro de investigaciones interdisciplinarias, es realmente el impulso de abrirnos a ver, comprender y articular y dialogar sobre lo que hacemos desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la música, desde las artes, en particular desde la música y desde el canto. Yo voy a presentarlas a las dos para que nuestro público vaya sabiendo quién nos acompaña, y después les daré la palabra primero a la doctora Verónica Murúa Martínez Aldaña y después a la doctora Gaya Johanna Macaran. La doctora Verónica Murúa nació en el 66 en esta Ciudad de México y se graduó con mención honorífica de la licenciatura en Ingeniería Química por nuestra Facultad de Química, en la que impartió las asignaturas de Cálculo Diferencial e Integral y Ecuaciones Diferenciales. Posteriormente obtuvo la licenciatura en Canto por la Manhattan School of Music de Nueva York de los Estados Unidos de América. Realizó estudios de maestría en canto en Illinois, también en Estados Unidos, y obtuvo con mención honorífica el doctorado en música en interpretación musical en la Facultad de Música de nuestra UNAM, entidad en la que ingresó como profesora asociada A de tiempo completo en 1998. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo, con participación en el programa de primas en el nivel C. En la Facultad de Música impartió la asignatura de Fonética y Dicción para cantantes durante 3 años y actualmente enseña las asignaturas de Canto, Música Vocal Mexicana, Lied y Ópera de Cámara. Su mismo perfil ya es interdisciplinario. Nos contará cómo pasó, o nos gustaría escuchar cómo pasó de la química y de su docencia en torno a las ecuaciones diferenciales e integrales, al canto y a la ópera, porque además ella ha sido arreglista de algunas óperas mexicanas, si no me equivoco. Arreglista no, pero sí, o sea, tienes que rescatar y de alguna manera, si hay algún pedacito del rompecabezas perdido. Bueno, pues ha rescatado y ha armado ese rompecabezas y nos lo va a contar ahora. Pero yo les quiero presentar también a la doctora Gaya Macaran, también para que ellas comiencen ya a hilar el tono de su conversación, que en unos minutos iniciará. La doctora Gaya Johanna Macaran Cubis es originaria de Polonia y nació en 1981. Realizó estudios de licenciatura y maestría en estudios culturales, con especialidad en estudios latinoamericanos, por el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de Varsovia, de la Universidad de Varsovia. Ella es doctora en Humanidades y Ciencias de Literatura en la Facultad de Neofilología de la Universidad de Varsovia, Polonia también.
Ella fue becaria del programa Erasmus de la Universidad Complutense de Madrid en 2004 y 2005, igual que del programa de becas de investigación doctoral de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, el CECIDEL, que hoy se llama CIALC, esto en 2007. Realizó sus estudios postdoctorales, ahora sí en el CIALC, de esta universidad, gracias al apoyo del programa de becas postdoctorales de la Coordinación de Humanidades de nuestra propia UNAM. Es un caso de un rescate maravilloso de una postdoc de aquellos años que hoy es pues una investigadora de lujo que tal lo es que obtuvo el premio Jóvenes de Investigación en Ciencias Sociales. A partir del 2011 es investigadora asociada C de tiempo completo y desde el 2024 investigadora titular B de tiempo completo en el área de política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe, con el proyecto individual de investigación Estado, Nación y Autonomía Social en América Latina, luchas indígenas y mujeres en Bolivia y Paraguay contemporáneos, siglos XX y XXI. Tiene el nivel C del PRIDE, el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias en la sección de Ciencias Sociales. Como ven, pues tenemos dos invitadas de lujo. Y son invitadas por su trabajo, en este caso, de expresión, de investigación y también de puesta en escena musical, sobre todo en ópera. Ella misma es soprano, y por el trabajo de investigación en ciencias sociales que aúna sociología, antropología, historia y tantas disciplinas que para dar cuenta de la actualidad de esta región andina, ¿no es cierto? Pero están invitadas aquí, pues no solo por esos méritos, sino por haber alcanzado, por haber sido condecoradas, vamos a decirlo así, con este premio en el 2024. Y me parece muy loable entonces este esfuerzo de nosotros que leemos, fue premiada tal o cual investigador, investigadora, sepamos de sus trabajos, porque son una inspiración para todas y todos los que estamos aquí, pero también para quienes nos están escuchando y particularmente para jóvenes estudiantes, que yo espero que algunos de ustedes, estudiantes jóvenes, están escuchándonos en línea. Entonces, sin más, yo les quisiera hacer una primera pregunta y darle la palabra pues a la doctora Verónica Murúa, en primer lugar, y es cómo de manera breve o sintética nos pudieran platicar de cuál es no solo su tema de investigación, ya lo conocemos, sus líneas de investigación, sino cómo es que llegaron a esta pasión que aquí se muestra en su semblanza, a esta pasión por hacer lo que hacen, por estudiar lo que estudian, y después iniciaremos pues un diálogo, pero te doy la palabra, por favor, y te voy a hablar de tú. Sí, por favor. Muchas gracias, Puri. Sí. Bueno, empezar casi desde la génesis está un poco complicado, ¿no? Pero el ambiente familiar también te lleva hacia encontrar y descubrir tus talentos y seguramente potenciarlos, porque un niño pues es un papel en blanco, ¿no? Donde se le puede escribir tanto. Y mis padres eran químicos, los dos ya están en este plano, pero eran químicos, y mi mamá, por una costumbre de las mujeres decimonónicas que venía desde mi abuela, estudiaba el piano. Entonces ahí está, digamos, la mezcla de dónde surjo yo, ¿no? La pasión un poco por las ciencias y el placer y el deseo de hacer música a través de lo que yo hacía de niña con mi mamá, sentarme a oírla tocar el piano, tocar con ella, aprender cosas, empezar a tomar clases del piano. Después de pues, este tiempo de desarrollo adolescente, me decido por estudiar ingeniería química, un poco porque mi perfil de orientación vocacional decía matemáticas
y química, ¿no? Y con esa pasión también entré a estudiar la carrera de ingeniería química. Y en el Inter sucede algo que verdaderamente es como una chiripa. Se me rompen los dedos del pie por estar haciendo ejercicio. Un amigo me dice, te invito al cine. Le digo, no puedo ir porque tengo el pie roto, pero si me llevas a mi casa voy. Me dijo, sí, te llevo a tu casa, pero vamos al cine y acompáñame a mi clase de canto. Y a partir de ahí, la maestra de canto que le daba clases a él me dijo, ¿quieres cantar? Y me probó, digamos, la voz. El canto es totalmente diferente a tocar un instrumento, ¿no? Uno es el instrumento mismo. Y aún, a pesar de que uno puede tocar el piano, no tiene, o sea, sí tiene conexión musical, pero es encontrar en sí mismo la habilidad de resonar. Entonces, a partir de ahí, para mí fue fascinante estar haciendo música a través de mí. Y a la par comencé a estudiar la carrera de música cuando terminaba la carrera de ingeniería química. Y afortunadamente, gracias por dar clases en la Facultad de Química de Ecuaciones Diferenciales y de Cálculo Diferencial, logré ser como era profesor, me pudo becar la UNAM y agradezco enormemente y afortunadamente el rector Sarucán estaba ahí cuando entregaron los premios. Entonces fui a decirle, su impulso no se echó a perder. Aquí estoy, ¿no? Después de 30 años de estar dando clases en la universidad, él confió en mí y le dije, estoy aceptada en 5 universidades para estudiar canto en Estados Unidos. Y al ver que tenía yo un perfil que había sido maestra de ecuaciones diferenciales, me dio una beca en la UNAM y fue la oportunidad más maravillosa, ¿no? Estudiar en el extranjero, conocer, aprender, mejorar mi talento y posteriormente regresar a México y pues comenzar a hacer investigación, comenzar a dar clases, trabajar con chicos en la Facultad de Música y poder desarrollar nuevas voces mexicanas. Así fue un poco la mezcla de mi vida y la serendipia de cambiarme para el otro lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias, es fascinante lo que nos cuentas. Y yo pensaba, bueno, se dio así con ese azar, gracias a ese amigo. Podría no haberse dado así, sino de otra manera, pero tal vez tu voz y tu resonancia, al final de cuentas, tendrías que haberla encontrado por un camino o por otro. Acá, bueno, pues bendito amigo que permitió eso y que nos regales tu voz, ¿no? Entonces, la misma pregunta, como tú quieras organizar la respuesta, Gaya, adelante. Sí, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, por esa oportunidad de conocernos, de compartir también las trayectorias. Y ya tenemos una cosa en común, mis papás también son químicos, los dos. Yo tenía un laboratorio químico también en el sótano, pero no fui hacia allá. Sí, allá se quedó en mi adolescencia. Más bien estudié una carrera que ya era muy interdisciplinaria o incluso transdisciplinaria en muchos casos, que lo podríamos traducir como estudios latinoamericanos aquí, allá se llaman estudios culturales y filología. Entonces ya eso unía 2 carreras entre lo lingüístico y literario, que es aprender una lengua y literatura así se llama Hispanoamérica en allá, y aprender la cultura. Entonces era también una entrelace entre la historia, la sociología, la antropología, y aunque tuvimos que elegir finalmente el perfil, tuvimos como unos 2 años donde todos y todas compartíamos materias muy mixtas, tanto de literatura lingüística, sociología y antropología, y ciencias políticas también. Se partía desde ese concepto de que para ver la realidad compleja, porque eso, la cultura que es, ¿no? La cultura, la sociedad, entonces habría que abarcarlo desde diferentes disciplinas.
Y después el doctorado seguí en la Facultad de Letras. Entonces, aunque mi tema de investigación era más sociológico y antropológico, mi tema era Bolivia y el Estado y los movimientos sociales, pero vistos desde el ensayo político. Entonces, desde siempre, digamos, aprendí el arte académico a través de la inter y transdisciplina, y llegar a México fue una gran oportunidad. También aquí agradezco a la UNAM, toda la oportunidad de las becas, del postdoc y de quedarme aquí. Y en Latinoamericanos continuamos con ese perfil interdisciplinario, en algunos casos transdisciplinario, pero también con muchos debates. ¿Qué es eso de la interdisciplina, la transdisciplina? Y me di cuenta que yo no tenía problemas que tienen muchos compañeros, compañeras que vienen de disciplinas, ¿no? Es como un problema diferente. Mi problema era que para mí la transdisciplina era natural, y más bien el reto era aprender de manera más disciplinaria, y para los demás era aprender de la transdisciplina, cómo hacerlo, ¿no? Entonces era también muy, muy interesante eso. Pero ¿por qué también, por qué latinoamericanos, ¿no? En Polonia, que está bastante lejos de esas temáticas, parecido, tú por tu mamá, yo por mi papá, porque mi papá, además de químico, era alpinista, entonces iba mucho de viajes a donde había montañas altas, entre la India, Himalaya, y los Andes, Bolivia. Entonces, no elegí India, no sé por qué, elegí más bien la zona andina. Y bueno, aquí estoy ahora. Gracias. Bueno, qué interesante pues descubrir estos orígenes pues de sus pasiones. Todos tenemos en esta universidad nuestra propia pasión o varias pasiones, ¿no? Y me agrada mucho ir descubriendo también que al final todos tenemos o tendríamos que ser trans, inter, multidisciplinarios, y ojalá nos puedas contar no tanto cómo la química está también allí burbujeando o no en la resonancia, pero sí cómo la ópera, al poner en escena historias con personajes, te permitirá, así lo alcanzo a vislumbrar, una interpretación que aúna al canto, eh, digamos, la construcción de una historia que tiene elementos de otras ciencias y disciplinas, pero tú lo vas a decir mejor de lo que lo pueda decir yo. Así es que te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, para hablar un poco acerca de la interdisciplina, y reflexionando, ¿no? Cuando me invitaron a venir a hablar acerca de la interdisciplina, primero dije, bueno, pues yo soy músico nada más, pero pensando en que toda la serie de herramientas que los no músicos, sino los cantantes, que a veces los músicos hacen burla y dicen, no, tú no eres músico, eres cantante, pues este cantante es absolutamente interdisciplinario, ¿no? Un cantante en la licenciatura, en la especialización, aun cuando quizá no se dedique a hacer propuestas dramáticas, que es la ópera, aprende todas estas herramientas de diferentes disciplinas, ¿no? No se trata de ser políglota, pero uno tiene que saber por lo menos 2 idiomas, ¿no? Hablarlos fluidamente. Tienes que aprender a pronunciar bien en italiano, en francés, en alemán, un poco de ruso, inglés y, bueno, obviamente nuestro idioma nativo, ¿no? Hay un trabajo que no tiene nada que ver con la música, que nos hace desarrollar esa parte, pues esa parte intelectual del lenguaje y de la capacidad de cambiar, ¿no? El cerebro para pronunciar de manera distinta. También tenemos que tomar clases de danza. En la escuela donde estudié llevábamos un poco de ballet y llevas clases de teatro, además de no solamente llevar clases de técnica vocal, ¿no? El cantante tiene que aprender a tocar el piano para poderse acompañar y evidentemente cuestiones
teóricas que están adyacentes, bueno, más bien integradas a lo que debe ser un músico, ¿no? Aprender armonía, teoría musical, cuestiones de solfeo, estilos, también llevamos clases de historia. Entonces, desde ese principio ya el cantante clásico, digamos, o el cantante académico, ya es un ser interdisciplinario. A partir de eso, como ser interdisciplinario y mi trabajo en la Facultad de Música, abocada únicamente a dar clases, digamos, de canto mayormente, pero dando clases de música mexicana y haciendo trabajos de ensambles con los chicos, fue que surgió también mi interés de poder producir óperas que tuvieran esta posibilidad de ofrecer a los chicos el trabajo interdisciplinario, cómo cantar, trabajar con una orquesta, tener un vestuario, ver con quién conectarse para encontrar, por ejemplo, un buen escenógrafo, una propuesta de dirección, una propuesta de dirección escénica y de dirección orquestal, por ejemplo, ¿no? Ahí se transforma de nuevo esta interdisciplina que tenemos al interior del cantante clásico a una interdisciplina mayor, ¿no? De poder encontrar todos los elementos que sumen y que podamos llegar a buen puerto a una producción. Por otro lado, o sea, estas interdisciplinas que probablemente sean las mismas, pero que se van trabajando de manera distinta, es nosotros vamos a trabajar con una ópera en particular, por ejemplo, ¿no? Y esa ópera ya de entrada, y quiero mostrarles este trabajo que hicimos en un proyecto PAPIT, que es la edición de la partitura y rescate de la ópera Catalina de Guisa, de Zenobio Paniagua. Este es digamos, uno de los casos en los que he trabajado, una partitura que estaba en manuscritos, ya con problemas de polilla, de que la tinta estaba corrida. Se hizo todo el trabajo de rescate y además se hizo el montaje. Pero hablando de el simple hecho de tener esta partitura en las manos, ya ese libro habla de interdisciplina, ¿no? La historia, interesantemente, tiene muy buenos, ¿cómo decir?, material humano que se suma en esto, ¿no? Primero es una historia de Alejandro Dumas, después el libreto lo hace Felice Romani, que fue el libretista de Bellini, y después llega Zenobio Paniagua y escribe la música. Entonces es una suma también ya desde el objeto de estudio de interdisciplina, que vamos después a, digamos, a desmenuzar y posteriormente sintetizar en la puesta en escena. Eso es el trabajo. A mí me gustaría mostrarles un pedacito de la ópera que hicimos y que se presentó finalmente como la culminación de este proyecto, porque no nada más fue el rescate, sino se hizo la puesta en escena. Entonces, hablando de puesta en escena, hicimos un trabajo interdisciplinario con la Facultad de Filosofía y Letras, con el maestro Horacio Almada, que él da clases en la Facultad de Teatro, y el maestro, se me olvidó su nombre, Mauricio Trápaga Delfín, de la Facultad de Arquitectura, que trabajó con chicos para crear la escenografía. Y entonces fue todo un trabajo precioso porque había muchachos de arquitectura trabajando en la escenografía, había chicos de teatro aprendiendo a dirigir ópera, estaban los cantantes de la Facultad de Música. La orquesta no se ve, pero está toda la orquesta soportando a los cantantes. Un trabajo interdisciplinario maravilloso que llegó afortunadamente a buen puerto. Y me gustaría compartirlo con ustedes para que escuchen un poco de la sonoridad y de lo que logramos hacer. Encantados. Encantados, lo vamos a escuchar si nos apoyan. Sí, sí.
gracias por compartirnoslo y muchas felicidades por ese rescate que, bueno, cada ópera puede ser también motivo de interpretación histórica, aquí Mauricio bien lo sabe, sociológica, como expresión cultural de una época, de una sociedad y de la forma de organización de una sociedad, de sus conflictos, de la dominación del poder. Y si se va uno, se puede ir uno muy lejos, también utilizándolas como formas de comprensión de un momento y de una sociedad. Así es que, bueno, felicidades por precioso el video que nos regalaste. Y bueno, Gaia es profesora del posgrado de estudios latinoamericanos. Somos las dos tutoras de este posgrado y cuando yo tuve la fortuna de ser coordinadora hace algunos años, bueno, 1 de cada 3 alumnos estudiaba en Bolivia, ¿cierto? Ya no, pero en ese momento sí. Paraguay no, pero Bolivia, menos Perú también, pero Bolivia era el tema, el país. Y bueno, Gaia tuvo mucho trabajo para dar clases y asesorar tesis. E incluso se hizo un libro, Pensando Bolivia desde México, que mostraba que Bolivia no solo se estudiaba en términos de las transformaciones políticas que se estaban viviendo en aquellos años, sino también desde perspectivas literarias, culturales, sociales en general. En fin, había como una panorámica muy amplia, ¿no? No solo se estudiaba el ascenso del MAS, sino se estudiaban muchas otras cosas. Lo que nunca vi que se estudiara es la música barroca, que se afincó en Chiquitanía, en Bolivia, que tal vez a lo mejor tú nos cuentes sobre eso, y que es también un fenómeno muy particular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las tesis de los estudiantes mostraban este afán de conocer a Bolivia mediante las muchas capas o los muchos elementos que conforman su actualidad. Cuéntanos un poco de tu experiencia también al respecto en términos de intertransdisciplinariedad, de tu investigación y de cómo tú ves esa región. Muchas gracias. No sé si voy a hablar mucho de Bolivia, porque quise también honrar el título de la reunión que sea de artes, entonces les quería mostrar más bien otra beta de las investigaciones que llevo. Ahora veremos algunos ejemplos, porque pienso que la inter y transdisciplina también nos exigen a veces abandonar la comodidad de solo un tema, ¿no? La especialización en un territorio, en una temática de siempre, entonces soy un poco nómada en ese sentido, incluso si trabajo en territorio boliviano o paraguayo, pues es un territorio vasto de temática. Entonces, antes de mostrar, lo que aquí ya están viendo, antes de mostrar eso, mi experiencia con la intertransdisciplina, ya mencioné un poco esas raíces, pero me parece que es un intento de reivindicar esa tradición de renacimiento, de que nada humano nos es ajeno, en contra de la tradición positivista en la academia, ¿no? Que crea las disciplinas de manera bastante ideologizada, se crean esas disciplinas y responden a ciertos intereses del Estado-nación, del capitalismo también, del colonialismo, imperialismo del siglo XVIII-XIX sobre todo. Entonces ser interdisciplinarios y transdisciplinarios es un poco criticar también, tener una mirada crítica frente a lo que son las disciplinas. Por eso a mí me encanta transgredir las fronteras disciplinarias, no solo hacer un ejercicio de multidisciplina, que es un poco una mezcla, a veces arriesgada incluso, ¿no? Que aquí pongo un poco de eso, aquí un poco de todo, sino más bien lo inter, como borrar algunos estereotipos y esas fronteras impuestas. Claramente ahora, hoy en día, desde las mismas disciplinas ya se están transgrediendo esas fronteras, ¿no? También lo reconozco, pero permanece todavía en la academia cierta reticencia de hacerlo. Incluso yo recibí muchísimas
críticas a lo largo de mi carrera académica, descalificaciones, en qué sentido intento transgredir o romper esas fronteras disciplinarias, por ejemplo, en cuanto al estereotipo de la temática, ¿no? Se suele decir que hay una temática que debería ser atendida por cierta disciplina. Pueblos indígenas, antropología, etnografía. Política, ciencias políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Literatura, literatura. Entonces, lo que yo intento es atender con herramientas de una disciplina temática que podría parecer de otra, ¿no? Por otra parte, también no respetar los límites metodológicos de cada una de las disciplinas me parece lo más sagrado y lo más arriesgado también. Y más criticado desde la crítica disciplinaria. Por ejemplo, como historia desde el interés actual, un poco con lo que Walter Benjamin decía de hacer la memoria, puede ser considerado profana, aplicar un sesgo incluso ideológico desde la actualidad, ¿no? Cuando buscamos muchas veces la historia desde ese interés político actual, desde una interpretación social actual, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con que la historia desde donde la estamos contando, desde los sujetos subalternos o desde las crónicas y archivos hechos por, ¿no? Las fuerzas dominantes. Entonces también la metodología tiene que cambiar. O, por ejemplo, leer la literatura desde el interés social y antropológico, ¿no? Que una vez escuché que estoy prostituyendo la literatura, ¿sí? Porque salgo de la forma y de la obra, ¿no? Buscando el contexto. Y tampoco respetar las formas. Me parece que cada una de las disciplinas se especializó en cierta jerga, cierta bibliografía básica y cierto lenguaje, y romper esos lenguajes, usar lenguajes de otras disciplinas como el lenguaje literario en un artículo científico es arriesgado, pero a mí me gusta. Escribiendo en la academia, hacer el arte también, ¿no? Mezclar el arte con la literatura para una investigación antropológica, etc. Entonces se trata de abrir lo que está cerrado en las disciplinas y hacerlas, más bien podemos decir que hacerlas como música, ¿no? Que armónicamente se pueden juntar, ¿no? En lo que podría ser una ópera. Y les quería mostrar unos 2 proyectos que responden un poco a esa inquietud de buscar otras formas, otros lenguajes. Ese es el libro que tanto fue impreso como lo hicimos clip, Enraizadas, con una colega, Mari Nicole Brutus, del CIAL, que es diseñadora gráfica, pero también estudia historia del arte. Y es un álbum de fotografías tomadas por nosotras durante nuestros recorridos por América Latina de murales y grafitis. Tiene elementos tanto académicos en una parte de introducción, donde se mezcla tanto la historia del arte como la sociología, como la interpretación más antropológica de lo que es el graffiti hoy en día, por ejemplo, en América Latina y en las ciudades. Además de ese lenguaje académico, tiene el lenguaje visual, ¿no? La estética, lo que dicen las imágenes. Si podemos adelantar algunas páginas, por favor, para que vean que también lo estamos juntando con citas, las citas de la literatura, de los poemas, las citas que nos pueden inspirar y que junto a ese lenguaje más literario juega con el lenguaje visual de la imagen, ¿no? Sí, muchas gracias. Son de Bolivia. Por ejemplo, Bolivia y Argentina también el objetivo era ver lo compartido que tiene el mural y el graffiti en América Latina en diferentes geografías, porque es desde México hasta Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, ¿no? Paraguay, son muchísimos países de América Latina. Y qué lenguajes comparten. Entonces nos parecía que el lenguaje del arte aplicado a las ciencias sociales y ese otro formato del libro, que es el libro también electrónico, y
Gracias. Y el otro ejemplo es el libro que sacamos del PAPIT, uno de los proyectos PAPIT, Futuros que están siendo, Investigación, Creación. Entonces ya en el mismo nombre nos habla de que intentamos salir más allá de las formas de investigar académico y juntarlo con el arte en cuanto a la creación. Y la misma forma, como ven, es un libro interactivo. Bueno, también salió en PDF para los más conservadores y para el SNI, para esas cuestiones. Pero tenemos la versión que nos gusta, allá si ponen entrar. Vemos que también lo gráfico de ese libro es muy importante, son otra vez grafitis, que son nuestras fotografías. Si entramos en el contenido, por favor, allá tenemos mi artículo con otra colega, Fabiola Ramos de Chile, Politizar el cuerpo, y es un ejemplo de una investigación ya más académica, porque se trata de analizar sociológicamente lo que es el fenómeno del feminismo autónomo, de graffiti, de pinta, y cómo a través de la imagen, cómo a través de las paredes podemos leer el cierto programa político, ideológico también de esos feminismos autónomos en América Latina. Y citamos el clic allá, por favor, más abajo. Usamos collage, ¿no? También de nuestras fotografías de diferentes países, de lo que es la pinta. Allá ven arriba de aquí Filosofía y Letras, ¿no? Pero también de Paraguay, de Chile. Y en ese sentido analizamos y vamos analizando el proyecto en cuanto a la imagen. Hay muchos collages allá. Si vemos el otro, este por ejemplo. Entonces la importancia de la inter y transdisciplina en lo que nos puede decir, por ejemplo, una pared, la imagen, ¿no? Con qué tipo de herramientas vamos a analizar tanto lo estético como lo político. De hecho, en ese artículo hablamos de que hay que estetizar la política y politizar la estética, ¿no? Bueno, aquí lo dejaría para dar paso a otras preguntas y conversación. Gracias. Muchas gracias, Gaia. Pues es fascinante lo que nos cuentas. Politizar la estética y estetizar la política es algo que tal vez más allá de que queramos hacerlo, está sucediendo. Y entonces la capacidad de reconocer esta novedad, estas novedades, pues nos reta realmente a pues abrir nuestras formas de conocer, investigar, crear. Y en un sentido yo creo que muy positivo, muy lúdico, que es reconocer que la creatividad permea nuestras investigaciones, que las investigaciones serias, que es lo que se nos pide que hagamos, implican mucha dosis, una gran dosis de creatividad, está de más decirlo para el caso del arte y la música, pero que pues realmente estas nuevas realidades en donde las fronteras se han roto y donde ya no se reconocen límites y donde estamos asistiendo a muchísimas expresiones que no conocíamos y nos obligan a movernos del lugar y pensar de otra manera, y eso lo tenemos que hacer en nuestras investigaciones, pero sobre todo en nuestros cursos y en la docencia. Incluso para estar a la altura de nuestros estudiantes que están también moviéndose del lugar o ya se han movido y nos tienen que obligar a dar algunos pasos a un lado para mirar las cosas de otra forma y hacerlo sin miedo, sino con apertura, ¿no? Bueno, te regreso la palabra, Verónica, para que tal vez nos quieras contar un poco de qué va esta ópera Catalina de Guisa. Yo no la conozco. Tal vez nos ha entrado la curiosidad. A mí y a otros, no lo sé, que nos platiques un poco de qué va y a manera de conclusión nos puedas plantear esta apertura que desde la ópera se puede hacer para interpretar y reinterpretar nuestras nuevas realidades. Aquí en la UNAM, las realidades que estamos viviendo, ojalá puedas ir por allí o por donde tú quieras. Tampoco te sientas obligada. Te paso el micrófono. Gracias. Bueno,
lo que comentaba Gaia me llamó mucho la atención y quisiera un poco irme por ahí porque pienso que de alguna manera uno piensa que está haciendo su disciplina y siempre te das cuenta que estás haciendo multidisciplina, interdisciplina, ¿no? Ahora que mostrabas los grafitis y que sale ahí, bueno, esa es una escultura de Banksy, ¿no? La típica fotografía del chico con el spray. Hicimos con un pianista acompañante hace unos 3 años la presentación de El Schwanengesang de Schubert con ilustraciones de Banksy. Y te das cuenta que las emociones o las reflexiones que hay del ser humano, aún siendo Schubert en el siglo XIX, son tan actuales como Banksy hablando de la represión y bueno, y de todas las cosas de las cuales Banksy en una sola imagen nos dice tanto, ¿no? Y el trabajo que hacemos en la ópera para que la gente pueda entender o sentirse parte de, es mucho esta reinterpretación a veces de las historias. Hay tanto que me gustaría decir, porque en la reflexión pasada de lo que había yo dicho, evidentemente, ¿no? Nosotros estamos hablando de Catalina de Guisa, y es una historia de reyes y duques y demás franceses que llegan a nosotros como pueblos latinoamericanos, donde el contexto, evidentemente en el siglo XIX, aunque el arte fuese europeo, las periferias comienzan a absorberlo, ¿no? Y una periferia en México fue la ópera italiana. Entonces, la ópera italiana, ese entender por qué los mexicanos escriben ópera, por qué a los mexicanos les gusta la ópera, de qué manera se hizo este desarrollo o pasión para que la gente fuese a la ópera en el siglo XIX. Y tuvieron que ver muchas cosas, hasta por supuesto, la independencia, los actores que iban y venían a Europa para traer la cultura a México, ¿no? Y decir de nuevo, las corrientes imperantes, los que deciden qué se hace, ¿qué van a poner? ¿Van a poner música popular o van a defender la ópera como una expresión de la cultura del país? Y en ese sentido se buscó muchísimo en el siglo XIX que hubiese ópera en todos los teatros para reflejar de cierta manera, y esto lo digo con entrecomillado, porque se reflejaba la civilización del país, sin embargo había, sabemos, revueltas en todos lados. Entonces la civilización se refleja en una élite muy pequeña. Sin embargo, la búsqueda es pues tratar de llevar esa educación o esa cultura a todos los niveles. Aún no se logra y mucha gente comenta que no está en el ámbito musical, que la ópera es elitista, ¿no? No tenemos ese contacto ni ese entendimiento de qué nos puede estar contando esta historia. Regreso un poco a la ópera de Catalina de Guisa. ¿Cómo es que un compositor mexicano nacido en Tlalpujahua, ¿no? Un pueblito de Michoacán, se le ocurre escribir una ópera que tiene que ver con la nobleza francesa, traído a partir de un libreto de un libretista italiano? Creo que son esas situaciones donde el pueblo mexicano intenta crear este alcance hacia la cultura, este sentirse más civilizado, y comienza a buscar el desarrollo de la música misma del país dentro de patrones que no son del país. La ópera del siglo XIX se refleja muy italiana, y de alguna manera los compositores del siglo XX no la aprecian tanto por ser tan
imitacional de lo italiano, ¿no? O de lo europeo. Pero ahí podemos encontrar el estudio de quién era el mexicano en ese momento, por qué quería hacer este tipo de patrones musicales, por qué quería presentar música italiana. Y como conclusión, el desarrollo de la música en México va haciendo que los compositores mexicanos poco a poco vayan cobrando más realce en los teatros mexicanos para poder crear un arte mexicano, digamos, dentro de lo que se le llama académico como el desarrollo de la ópera. Pero sí creo que el verdadero arte mexicano es cuando un compositor abraza otra corriente, se la apropia y la puede desmenuzar de tal manera que se convierta en algo nuevo, ¿no? Y estoy hablando de, por ejemplo, toda la música que tú debes conocer, turcas, las polcas, las redobas, toda la música que nosotros decimos es norteña, viene de Europa, ¿no? Cuando llega el Imperio Maximiliano. Toda esa música es ya nuestra y uno la escucha y no dice es alemana, sino es absolutamente mexicana. La música barroca viene de los compositores italianos que llegan a México y se convierte en la música jarocha de nuestro país. Entonces, en el arte popular también está reflejada la idiosincrasia y la dominación a la vez, ¿no? Interdisciplina también. Bueno. Maravilloso, Verónica, muchísimas gracias. Gaia, a manera de conclusión, bueno, yo no quiero concluir, pero el tiempo corre, digamos, podemos seguir conversando desde luego, pero a manera de un primer cierre, en todo caso, Gaia, ¿qué nos puedes platicar tú sobre tal vez cómo defender estas aperturas que tú has venido dando y que creo que debemos aplaudir para articular todas estas dimensiones que hacen, que enriquecen, al final enriquecen nuestra comprensión, nuestra interpretación de lo real? Te doy la palabra. Sí, gracias. Eso de defender, sí, sí, seguro a ustedes también les pasó eso a veces, tener que defender nuestro trabajo, nuestras elecciones. Nos arriesgamos a romper esos esquemas, a salirnos o nunca caer en las disciplinas, porque siempre esa crítica de que eso no es científico, ¿no? Eso no, ¿qué metodología es esta? ¿No? Entonces sí, podemos defenderlo directamente y pelear, pero me parece que simplemente que se defienda nuestra obra, nuestra investigación. Yo igual enfocaría mucho en el trabajo en equipo, trabajo colectivo, ¿no? Que justo es lo que la intertransdisciplina exige mucho, hacer esos grupos de trabajo, intercambiar. Por ejemplo, los libros que vieron, sobre todo ese libro de futuros que están haciendo, es un trabajo muy colectivo. Allá están como 5 personas coordinando. Incluso nos preguntamos cómo escribir la introducción a tantas manos, ¿no? Pero es un ejercicio también más allá de lo individual, de la interdisciplina, como ese trabajo en equipo, en grupo, donde todos aportan. Y así también es más fácil defenderlo, me parece, cuando es más colectivo. Y responde a también un tejido de muchos años, de proyectos PAPIT, de otros proyectos que se tiene, que ya hay una incluso sinergia, ¿no? de elaboración teórica, más allá de casos, de temas particulares. Eso también me parece muy importante, ¿no? Porque el trabajo individual puede meternos en esa cajita de un tema de especialista o en tal tema y ya no me salgo de allá. El trabajo en grupo nos saca de esa comodidad, nos interpela, nos trae muchas otras teorías que tenemos también que revisar, ¿no? A mí me parece que es un aprendizaje. Y lo que dijiste también de los alumnos, me parece que es un reto, ¿no? Cuando decías que cuando empezamos se hablaba mucho de Bolivia, bueno, es mi tema, me siento cómoda, pero hoy en día, ya cuando preguntamos a los alumnos y las alumnas de sus temas,
a veces hacemos ojos así enormes porque ¿cómo les vamos a ayudar? Porque allá hablan del arte, música, teatro, baile, pero desde ciencias sociales, ¿no? De otros lenguajes, de otros intereses, el tema de género, el tema trans también aparece. Entonces, si no nos movemos, si no aprendemos, no nos apoyamos en grupos de trabajo, puede ser difícil, ¿no? Y si podemos allá anclarnos, no, ese es mi tema y punto. Pero sí, yo pienso que dar clases exige muchísimo también, ¿no? Nos ayuda en investigaciones, en la interdisciplina. Porque en latinoamericanos los alumnos de tantas disciplinas que vienen, ¿no? Me tocaron el baile, en matemáticas, y cómo en mis clases lo coordino. Así que sí, eso es importante, me parece, subrayarlo. Muchas gracias, Gaia. Desde luego, tal vez sea el posgrado más interdisciplinar. No importa qué es lo que van a investigar nuestros alumnos, tienen que tomar alguna materia de literatura, otra de economía o formación estructural de América Latina, historia de América Latina, aunque sea una pasadita de estas dimensiones. Y luego sí nos retan pues para abordar. Cierto, Gaia, coincido contigo, de pronto uno dice, ¿y eso cómo lo vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Son temas muy novedosos y que tenemos que seguir exigiendo rigor, pero un rigor creativo, o una creatividad rigurosa. En todo caso, con todos estos retos, creo que lo que hemos ganado es divertirnos más. ¿Cierto? Entonces, pues bienvenida esta apertura, bienvenida la porosidad de las disciplinas que se tiene que expresar en una porosidad neuronal de nuestras formas de cognición, de nuestras formas de pensamiento, de nuestras, y que realmente reta a la creatividad. Tenemos que hacerlo a cualquier edad. Ustedes son jóvenes, desde luego, las dos, pero tenemos que seguir haciéndolo. No sé si quieren agregar algo más. ¿Oh? El público, preguntas al público que está aquí presente. Ahora le doy la palabra al doctor Mauricio Sánchez Menchero y después a lo mejor nos pasan si hay alguien, ¿sí? Si hay algunas, todavía. Por favor, doctor Sánchez Menchero. Bueno, pues muchas gracias por este conversatorio, gracias Guadalupe por la moderación, Gaia, Verónica. La primera reflexión a la que me lleva su conversación es, han mencionado ustedes como el lenguaje como una parte fundamental en cualquiera de las disciplinas, pero más allá de la propia profesionalización de nuestra formación académica, está la lengua, ¿no? La lengua, en nuestro caso, bueno, en tu caso, Gaia, el polaco de inicio, pero después el español y en tu caso, Verónica, como la necesidad de una profesión como la de intérprete musical en voz, pues te lleva a requerir de otros idiomas, pero también la traducción. Y entonces ahí es el factor de qué manera nos apropiamos, usaste ese término, la apropiación, resemantización de elaboraciones del pasado y actualizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Samuel Maynes tiene recoge lo que es la producción de la ópera de Vivaldi de Montezuma, ¿no? Con N. Y él resemantiza y pone parlamentos en náhuatl que no tenía Vivaldi ni su guionista, y le pone, conserva la música de Vivaldi, pero le pone estos parlamentos en náhuatl y además cambia el tipo de voces de los intérpretes. A Cortés le pone un contralto y a Moctezuma, bueno, va haciendo un rejuego. Me tocó ver la puesta en escena de un Vivaldi actualizado que apunta hacia generar públicos de ópera en jóvenes que de entrada están lejos de ese mundo, ¿no? Es otro
la forma de expresión. Y bueno, entonces tenemos el caso de Maynes, pero a la inversa, desde los propios consumidores y retomando el término de los prosumidores, o sea, no solamente es que se les lleve una ópera actualizada, sino que ellos mismos sean generadores de este tipo de producciones. Y paso de la ópera al cine, que de alguna manera es en equipo, es un trabajo en equipo y pues con un fin artístico, incluso político, ¿no? de transmitir alguna idea. Y entonces está el cine indígena en manos de los propios indígenas, que se les da una pequeña capacitación. Está la experiencia en México cine ambulante, pero en Bolivia está el cine indígena, que se está recuperando desde sus inicios a ahora. Recientemente hay mucha producción en manos de los propios comunidades originales. Entonces, ¿de qué manera esta tarea también como traductores se convierte en una necesidad de diálogo interdisciplinario desde nuestro escritorio? No solamente de par en par, ¿no? A nuestro público ya seguro, sino llevarlo y trascender cómo hacer esta traducción, cómo compartir esta experiencia de necesidad de traspasar estas fronteras disciplinarias y capacitar en pequeña medida, y que ellos, en este caso los indígenas, poblaciones afroamericanas o los jóvenes en los campus universitarios tengan ya esta forma de expresarse multi e interdisciplinariamente, ¿no? Bueno, eso es pregunta, comentario para ambas. Guadalupe también. Sí, muchas gracias, Mauricio. Te doy la palabra para reaccionar al comentario del doctor. Es que me pareció muy interesante todo lo que comentas en la cuestión de la interdisciplina, la reinterpretación de una expresión que uno se apropia, se convierte en algo totalmente nuevo, ¿no? Evidentemente uno va rascando las raíces, pero nadie puede decir que la música jarocha no es nuestra. Nadie puede decir que la polca y la redoba norteña no son nuestras. Estas expresiones que ya llegaron a veces como lo que sucede cuando a alguien se le pone un mote y ese mote que era despreciativo se convierte en un mote que lo hace, que lo toma con poder y se convierte en una identificación y en un orgullo, ¿no? No que suceda tal cual así en la música, pero sí estas influencias se van dando a lo largo de las años. Creo que es muy importante, sobre todo, entender quién es el mexicano y hacia dónde va. El desarrollo tenido a través de la historia, evidentemente con una serie de corrientes imperantes de la época, a partir de ciertos gobernantes o de ciertas personas dominantes en la cultura que deciden y que evidentemente dejan de lado otras cosas. Las cuestiones disruptivas me parecen maravillosas porque siempre nos están haciendo cuestionarnos como académicos a los intereses de los alumnos y hacia dónde tenemos que seguir, ¿no? Recuerdo ahora un caso, no recuerdo si fue hace un año o un poquito más, donde surgió un conversatorio de Bad Bunny y el reggaetón en la universidad. Y la persona que convocó al conversatorio recibió una cantidad de comentarios agresivos, groserías y demás. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de saber quién es Bad Bunny? ¿O por qué no nos damos la oportunidad de, como entes pensantes, entender el fenómeno musical y de las masas que mueve este señor Bad Bunny, ¿no? Benito, que va a estar en estos días en el Foro GNP. Pero bueno, me regreso a esto. No podemos estar pensando, evidentemente, nosotros con el mismo rigor, ¿no?, del que hablamos de exigirles a los chicos estudiar, aprender una disciplina.
No podemos ser esas personas del siglo XVII y XVIII que cantaban a Mozart. Somos las personas del siglo XX, XXI, y en este momento Mozart tiene algo que decirnos, pero nosotros también tenemos algo que decir totalmente diferente, ¿no? Y entonces revisitar una obra, revisitar una manifestación musical también habla de política, de por qué decido y por qué no. Si yo monto óperas en la escuela, ¿por qué no puedo montar quizá, no sé? Bueno, ahí sí yo sí fui totalmente disruptiva porque no se hacía música mexicana en la Facultad de Música, ¿pueden creerlo? No se hacía música mexicana. No se cantaba María Grieber, no se cantaba Agustín Lara, no se cantaba una cantidad de música que había. Y en la revisión de los planes de estudio de hace pues ya casi 20 años, yo propuse en la música vocal que tenía que haber un taller donde estudiáramos todo lo de nuestro país, ¿no? Sabíamos música francesa, italiana, rusa, inglesa y despreciábamos la nuestra. Aún sucede que los grupos que son optativos, digamos, porque se dan a la vez en estas que se llaman obligatorias de elección, la carrera, la asignatura de Lied, que es alemán, la asignatura de canción francesa, la asignatura de zarzuela, está llena de chicos. Mi asignatura de música vocal mexicana llegan 5, 6 y terminamos haciendo cosas muy bonitas, pero no todo el mundo la quiere conocer. Entonces, romper patrones me parece extraordinario y entender por qué esos patrones se tienen que romper y por qué hay otras personas disruptivas que están rompiendo lo establecido, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Interesantísimo, ¿no? Esta forma de reactualizar, ¿no? Que es lo que al final hace la memoria también y hace la historia. La historiografía reinterpreta cada vez el pasado con nuevas preguntas, con otros ojos, y así también en expresiones artísticas como la ópera que, lo dices muy bien, revisitas para actualizar, ¿no? Entonces, Gaya, si quieres reaccionar también al comentario. Sí, muy importante el comentario y también la respuesta. A mí me hizo pensar de una obra de teatro que vi el año pasado, me parece por la Compañía Nacional de Teatro, que tienen funciones gratuitas allá por Coyoacán, La Fierecilla Domada de Shakespeare, un clásico revisitado, repensado con comentarios de los mismos actores al margen, ¿no? Estamos interpretando la escena tal y como Shakespeare la escribió y después se para la escena y empiezan a cantar los actores poniendo en cuestión el carácter misógino, violento de la obra. Y era muy emocionante verlo, ¿no? Y me parece que el público, incluido el público joven, nunca diría, bueno, ¿para qué estamos viendo esas obras, ¿no? Y además, otra crítica más feminista de que por qué se muestran esas obras tan violentas, eso era genial, ¿no? Y en cuanto a la universidad, me parece que hay que democratizar la ciencia, el saber, de dos direcciones. Por una parte, lo que hacemos que esté vinculado con la realidad social, que no estemos en una torre de marfil, aunque estamos en una torre, pero que no sea de marfil. Lo mismo pasa con el etnocentrismo, lo que investigamos, cómo investigamos. No nos podemos ofender frente a los fenómenos sociales. Digo yo que odio el reggaetón, pero, ¿no? Pero es un fenómeno que mueve mucho y hay que investigarlo, por supuesto. Y también por eso formas y lenguajes, ¿no? Si hacemos esos libros electrónicos con imagen, es también para llegar a los públicos más jóvenes y también fuera de la academia. O eso, dar herramientas, hacer un taller de cámara para que los mismos sujetos puedan contar sus historias. Y eso me lleva a esa otra dirección. Democratizar significa dejar entrar también, buscar lo que tienen que decir, no solo traducir, que lo digan, ¿no? Invitar a los espacios universitarios a esos jóvenes cineastas indígenas, a filósofos indígenas, organizaciones sociales de mujeres, que recuperar sus testimonios, incluso
hacer la teoría social basándonos en esos testimonios. En mi caso, cuando hablo de la autonomía, puedo, por supuesto, mover toda la teoría que existe de ciencias políticas sociales sobre qué es la autonomía, pero lo que a mí me interesa es saber qué los mismos sujetos me están diciendo, ¿no? Y de allá partir, ¿no? O partir de esos grafitis para de allá, junto con la teoría existente académica, ir tejiendo algo. Entonces me parece muy importante eso y de alguna manera forma parte de la interdisciplina, de romper esas barreras, ¿no? De qué es la academia, qué no lo es, quién puede, quién no puede, qué tipo de lenguaje, una manía también de usar lenguaje tan hermético que nadie lo entienda, ¿no? Ni siquiera los mismos colegas, a lo mejor les pasó. En ese trabajo de interdisciplina vamos a leer algo de otra disciplina y difícil entender, ¿no? Entonces no es que solo las personas fuera de la academia no entiendan, también nosotros podemos tener problemas por el lenguaje hermético. Y las obras que más se mueven y nos conmueven son de personas, no sé, por ejemplo, Silvia Federici, Silvia Rivera Cusicanqui, que usan el lenguaje que tiene rigor académico, por supuesto, todo ese trabajo, pero un lenguaje que es asequible y que hace esa traducción muy fluida entre las disciplinas, ¿no? Entonces, eso sería democratizarnos en dos direcciones. Interesantísimo lo que nos dices, Gaia. No sé si haya más preguntas o comentarios. Sí, aquí por favor, después la maestra. Gracias. Por favor, adelante. Gracias, mi nombre es Araón Díaz, investigador del CISAN. Súper interesante y me gustaría dos preguntas. La primera es los públicos. Hacemos investigación interdisciplinaria, rompemos, abrimos puertas, somos disruptivos y si han tenido la posibilidad también de abrir puertas y llevar esto que hacemos a otros terrenos, a otras arenas, porque es importante. Considero que soy recién en la UNAM como investigador, 6 años, y veo que no hay puente, a veces no hay puentes entre la sociedad y la misma UNAM, ¿no? Entonces, de esto sí tienen experiencias que puedan compartir, si han podido visitar otros espacios periféricos mismos, ¿no? No congresos o, ¿saben? Sino otras poblaciones, número uno. La segunda es, tanto en la Facultad de Música como en el CIALC, si pueden decirme cuántos investigadores son disruptivos y se han arriesgado a tener todas estas críticas y que están pensando en una interdisciplina y abrir otras puertas, pese a que a veces no cuenta para el SNI o todo ese sistema un tanto pues hegemónico, un tanto también neoliberal, como los colegas para poder quizá armar redes, tanto en la FAC como en el CIALC y en el mismo SAGE. Gracias. Gracias a ti. Juntamos 2 o 3 preguntas, comentarios, si gustan, y les regreso la palabra. Yuritsi, por favor. Gracias, Aaron. Sí. Ay, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estuvo fascinante la conferencia y creo que mi pregunta va muy de la mano con la del doctor. Y es justo, ¿qué estrategias ustedes plantean o nos podrían dar o algunas políticas académicas para justo construir esta relación entre facultades y centros y acercarnos más, hacer más proyectos interdisciplinarios, pero desde la propia UNAM, ¿no? O sea, porque sí con públicos periféricos, pero pienso que no hay mucha colaboración entre facultades y centros de investigación. Entonces, ¿qué estrategias ustedes podrían sugerir justo en esta parte de las artes con esta investigación de Bolivia y cuestiones así? Sería muy enriquecedor para mí. Muchas gracias, Yuritsi. ¿Alguien más? El doctor Julio Juárez, por favor. Gracias, muy breve, porque la verdad ha sido padrísimo escucharlas. Yo les iba a preguntar en el mismo tono, ¿cuál dirían ustedes que es el mayor desafío que enfrentan como universitarias cotidianamente para ir en esta contracorriente? Es decir, vencer un poco el sistema también de la universidad que premia lo disciplinario, que premia la especialización, que premia
el seguir una línea, ¿no? Incluso, ¿no? Nuestras evaluaciones siempre están en términos de la consolidación de una línea de investigación, pues una línea es una cosa así como muy recta, y cuando uno se quiere salir de ahí, están estas otras resistencias, pero me gustaría escuchar en su experiencia personal cuáles son, digamos, las estrategias que ustedes pues han también implementado para no solamente darle rienda suelta a sus propias inquietudes y expresarlas en su trabajo, sino también poder desafiar de alguna manera el sistema que tiene nuestra universidad de decir esto sí es y esto no es, ¿no? Que es parte también pues de la idiosincrasia de la universidad. Muchas gracias. Con estas tres les paso la palabra para... Por favor. Bueno, de nuevo comienzo yo. Preguntabas acerca de los centros, las periferias, ¿no? Que no tengan que ver con congresos y demás. Ajá, y la segunda pregunta era... Ah, muy... No, fíjate, cuando la gente va siendo disruptiva y muestra un resultado, yo creo que todo el mundo queda sorprendido, ¿no? Esto le llamaban, y mucha gente se burlaba, estoy hablando de hace 20 años, el barrocho mexicano, porque era jarocho con barroco, y entonces estoy hablando de la investigación del maestro Eloy Cruz particularmente, ¿no? Entonces era el barrocho mexicano y todo el mundo se burlaba. Y poco a poco empezaron a ver que las melodías, los ritmos, las piezas que se tocaban de, por ejemplo, manuscritos de guitarra barroca española, podían tocarse casi en paralelo con la música jarocha, ¿no? Las armonías muy parecidas, giros melódicos, giros armónicos. Creo que una de las personas más disruptivas que sí realmente, pues pienso que no fue del todo bienvenida en el mundo musical, y seguramente todos ustedes lo conocen, fue Horacio Franco, ¿no? Horacio Franco siempre fue disruptivo, siempre tuvo una necesidad personal de manifestarse como él era, por lo que él pugnaba, y a veces no se le vio tan bien, ¿no? El tratar de mezclar quizá él como persona y sus luchas con lo que él era como músico. Y finalmente, bueno, dejó la universidad. Esa es una de pues yo creo que una tristeza haberlo perdido. No hay muchos músicos disruptivos precisamente por el perfil que tenemos, que estamos enseñando música académica. Pero poco a poco se han ido abriendo las puertas, ¿no? Yo hace 20 años propuse que se hiciera una cátedra de mariachi y me dijeron que no, que cómo se me ocurría, que como teatro musical, que cómo era posible. Estábamos en una escuela de música clásica. Hace poco se abrió por lo menos un taller, ¿no? Un taller optativo de mariachi. Y yo decía, bueno, pero si los muchachos van a aprender a tocar bien el instrumento, que oigamos mariachis que toquen afinados, ¿no? Que sepan bien cómo hacer los giros melódicos y demás. Bueno, se han ido ganando espacios en ese sentido, ¿no? Hablando acerca de las periferias, a mí me gusta mucho trabajar con mis alumnos y cada uno tiene como tarea al principio del semestre conseguir un lugar para presentarnos. Siempre lo hacemos gratis y no importa si es una casa de cultura, no importa si es una iglesia. Una vez un chico me dijo, maestra, pero yo vivo hasta Ciudad Neza. Le dije, pues mejor. O sea, tenemos que ir allá a llevar lo que hacemos y que alguien pueda escucharlo y a lo mejor un día decir, quiero ser cantante, ¿no? O quiero hacer música, quiero aprender armonía, quiero tocar el saxofón. Y estamos muy centrados, digamos, en la Ciudad de México y más aún en el sur de la Ciudad de México. Entonces, esas expresiones sí es la búsqueda, ¿no? Luego otro chico, él viene de Tehuacán y me dijo, maestra, vamos a Tehuacán. Y yo les pongo la camioneta, pues allá vamos a Tehuacán y hacemos un concierto, ¿no? Sí, hemos tratado de presentar lo que se trabaja en el semestre. No son obras profesionales, evidentemente, porque son estudiantes,
pero siempre tienen un público y un público que no es el público, digamos, ya cautivo de la ópera, ¿no? Ese es un trabajo que yo hago mucho. Y la otra pregunta era, ¿cuáles eran los retos, no? Siento todavía, y esto lo como en mi perfil, yo canté durante mucho tiempo y hice muchas producciones operísticas, canté con muchas orquestas y poco a poco, evidentemente, el descenso de la voz es natural, ¿no? Como un futbolista, como un bailarín, y vas convirtiéndote en docente o investigador o haciendo una serie de actividades para que esa voz que estaba fresca acá, pues ya te dé otras herramientas, ¿no? El reto mayor que yo encuentro es, comencé a estudiar dirección de orquesta, porque para mí era importante ahora llevar bien a los chicos cuando hacíamos los montajes y demás, poderlo hacer con una ópera. Y ha sido muy difícil, ese es un reto que todavía creo que tiene que ser un llamado a la universidad, de cómo están definidas las profesiones y de por qué no se le permite a las mujeres hacer oficios que están, digamos, vistas todavía como oficios masculinos. No digo que no se me esté permitiendo y no digo que no lo pueda hacer, pero ha sido complicado, muy complicado. Entonces, eso es importante, ¿no? En mi disciplina, pues la dirección de orquesta, pero en otras disciplinas seguramente que están muy definidas. Yo desde adolescente entré a una carrera de hombres, ¿no? Ingeniería química, y éramos bien poquitas mujeres y demás, pero sí creo que esas cosas de género tienen que sanarse y tienen que ya sanarse al grado de que ya no se hable de ellos porque es normal la igualdad, ¿no? Claro que sí, estamos de acuerdo, muchísimas gracias. Gaya, te paso la palabra. Sí, gracias por las preguntas, las inquietudes de orden muy práctico, ¿no? No quiero hablar de colegas del CIALC con nombre y apellido, voy a hablar del CIALC en general, ¿no? Allá en la página de CIALC pueden revisar, porque luego me van a decir, ¿por qué mencionaste a este y no mencionaste al otro? Me parece que en el CIALC sí tenemos la mayoría de nosotras, el enfoque interdisciplinario, eso nos permite en los estudios latinoamericanos. También el posgrado en latinoamericanos tiene mucha apertura y libertad, eso ya facilita un poco las cosas, no es desde dónde vienen las críticas o trabas, son más bien más externas. Hay muchas investigaciones que juntan las ciencias sociales con la alimentación, con el feminismo, el arte, movimientos sociales, entonces hay donde buscar. Las trabas, informes, el PRIDE incluso, pues es un poco a veces trabajo de máscaras, de disfrazamientos, qué disciplina me pongo, ¿no? Por suerte siempre existe la palabra otra, o últimamente sí ya aparece también estudios latinoamericanos y lo interdisciplina puede ser. Sí, pero a veces esas rúbricas son difíciles. A mí me tocó también trabajar el doble, es así como trabajo algo estilo revista internacional indexada para tener los puntos y luego hago un álbum de grafitis, ¿no? Que va a circular en otros lugares. Por eso es tan importante tener el equipo, ¿no? Aquí todas esas preguntas se responden también cómo nos conectamos pues haciendo equipos, ¿no? Eso también nos ayuda si tenemos el doble de trabajo, de no trabajar solos, no sentirse solos. El equipo, las redes de investigación internacionales ayudan también a defendernos, o sea, a hacer alianzas. Porque si estamos solas, es fácil también desacreditar, no, bueno, ese trabajo no vale, pero si tenemos una red de apoyo de la universidad tal y tal y tal y otra, es más fácil decir, no, eso es serio, ¿no? Digo, es un poco como es siempre esa negociación con los lenguajes y las estructuras más burocráticas también.
y cómo salir de la universidad, justo pasa lo mismo, son los estudiantes, son esos proyectos PAPIT, los becarios. Cuando tenemos esos proyectos en común, ellos y ellas nos jalan a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ese libro que aquí vimos, Futuros que están siendo, lo presentamos en una librería, porque además lo que editamos fuera de la UNAM, ¿no? Era la UNAM más unas editoriales más alternativas. Entonces se abre todo un campo que es extraacadémico. Se abren otros espacios como escuelas, librerías. De hecho, esa presentación terminó con una fiesta porque invitamos un grupo de cumbia y todos bailamos. Entonces, eso también es interdisciplinario. Esos espacios dan para el baile, el disfrute, además de lo académico, y atraen otros públicos. Trabajos de campo, en mi campo más de antropología, sí vamos mucho al campo, pero no solo para investigar, sino también para el tequio, el trabajo en común con la comunidad. Entonces la construcción, aquí ya somos más interdisciplinarios todavía, salimos de lo intelectual para lo manual y después se dan espacios con la comunidad para compartir, talleres. Dentro de la estructura de la UNAM también hay oportunidad de ir a los bachilleratos, a las prepas, con las pláticas. Entonces hay posibilidades, ¿no? También para mover nuestro propio trabajo, porque seguro sabemos, si sacamos un libro en la UNAM, eso de la difusión, ¿no? Allá están los ejemplares almacenados, es un gran problema de la UNAM. Ya incluso se promueve lo electrónico porque no hay espacio, pero igual porque no se mueven mucho esos libros, ¿no? Ir a las ferias del libro con ese álbum de Enraizadas. Mi colega hizo talleres en las ferias del libro con jóvenes, donde recortan grafitis, hacen sus propias como artesanías, ¿no? Entonces, buscar esas estrategias más pedagógicas en otros espacios, si se puede, ¿no? Pero ayuda mucho el grupo, el equipo, porque si no, en una cae todo esto y es ya demasiado, ¿no? Pero si no, es mucho más fácil. Y eso también, cómo conectarnos con otras facultades, pues es en los proyectos PAPIT, dan mucha oportunidad. De hecho, tenemos más presupuesto si conectamos con 2 o 3 investigadores de otras instituciones, ¿no? Institutos, y podemos hacer un proyecto mucho más grande, ir conectando, ¿no? Yo también a lo mejor propondría más encuentros como este, más coloquios. Por ejemplo, CIALC tiene su coloquio anual, pero ¿por qué no inventar un coloquio en la torre, entre las instituciones, ¿no? Ese tipo de iniciativas que sí se podrían tomar y podrían ser mucho más interesantes, porque ya nos conocemos en CEI, ya nos conocemos en el CIALC, ¿no? No conocemos a lo mejor los nuevos que vienen, pero los estamos conociendo. Pero entre nosotros sería bueno conocernos más. Buenísimo. No sé si tenemos del público que nos sigue a distancia algún comentario o pregunta. ¿Me harán saber de la cabina? No. Muchísimas gracias. Y no sé si aquí hubiese otro comentario o pregunta último. ¿No? Bueno, ha sido un placer en realidad. Yo conocí a Gaya hace tantos años y ahora descubro muchísimas cosas interesantísimas, novedosas que está haciendo. Ha sido un placer y un gusto saber de tu trabajo, he aprendido muchísimo. Yo quiero agradecer nuevamente al doctor Sánchez Menchero, director de este centro, y al secretario académico, doctor Julio Juárez, por darme esta oportunidad maravillosa que he disfrutado tanto. Ya decía yo que era divertido y Gaya acaba de corroborarlo. Puede ser muy divertido y bueno, ha sido fascinante, muy enriquecedor. Espero que así les haya parecido también a quienes nos escuchan a distancia, a los que están aquí presentes. Muchas gracias por su asistencia y bueno, pues muchas gracias y un aplauso, por favor, para nuestras... Reiterándoles pues nuestra felicitación por este muy, muy bien ganado Premio Universidad Nacional y Premio Jóvenes Universidad Nacional. Muchas gracias.